Muy buenos días, Río Gallegos. Buenos días, amigos, amigas del 100.9. Bienvenidos a una nueva mañana. Después de mi ausencia, por razones de fuerza mayor ayer, no me desperté, básicamente. 8 grados, la temperatura actual en Río Gallegos. En este martes 21 de abril. Linda mañana, no sé si hermosa, pero muy linda mañana en Río Gallegos. 4 grados 3 la sensación térmica a esta hora. Cielo ligeramente nublado, la humedad a esta hora es del 55% y el viento sigue soplando desde el norte, en este caso desde el noroeste, para ser más preciso, a 26 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 14 grados para Río Gallegos. Y viento que sobre todo se irá intensificando hacia la noche, con ráfagas que alcanzarán los 80 kilómetros por hora y algunas lluvias aisladas que se presentarán en el cierre de este martes 21 de abril. Bienvenido a la mañana de Radio Nuevo Día, la primera mañana de Radio Nuevo Día, o la primera mañana para ser preciso en el uso del lenguaje. Mi nombre es Julián Quiroz, si no nos conocemos, mucho gusto. Y hasta las 9:30 de la mañana te voy a acompañar en esta propuesta radial llamada Buenos Días Malvinas. En el aire de Radio Nuevo Día estamos también a través de YouTube, donde nos podés sintonizar, donde ya estamos emitiendo en directo. También a través de el streaming radial en radionuevodía.ar, en la aplicación Radio Nuevo Día, que es otra de nuestras vías para llegar a vos en esta propuesta radial justamente que hacemos hace ya más de una década desde la cooperativa Nuevo Día. Tengo para repasar el panorama climático de toda la provincia. Estoy activo también en el celular, me podés escribir al 51 60 51 2966 51 60 51 y nos acompañamos mutuamente. Dejaré de pensar en vos. Mi tiempo no da para más. Lo estoy perdiendo todo por ti. Oh. Estoy amando demasiado a mi guitarra. Sus cuerdas me atan, no me dejan pensar. Maldita la hora en que quiero tocar. Maldita la hora en que quiero tocar. En la cuenca carbonífera hay alerta por nieve, alerta amarilla para el cierre de este martes. Y mañana habrá también alerta, o es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, también por viento, se sumará a la alerta por nieve. En este caso, a esta hora, el cielo se presenta algo nublado en Río Turbio y 28 de noviembre. 4 grados 6 la temperatura allí en la cuenca carbonífera. La humedad es del 69% y el viento sopla en calma a esta hora. La máxima para esta jornada es de 12 grados. Y para esta mañana se pronostican lluvias y nevadas para la cuenca, las cuales persistirán en forma de lluvia hacia la tarde y nevadas fuertes hacia la noche. Estaremos atentos desde aquí porque sabemos que cuando nieva en Turbio refresca acá en Gallegos, siempre dependiendo del componente del viento, desde donde sople. Las ráfagas de viento para esta jornada alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Y como les digo, hay alerta para el cierre de este martes por nieve, nevadas fuertes en la cuenca carbonífera. En el noroeste santacruceño, en Perito Moreno, 10 grados 6 la temperatura, cielo algo nublado, la humedad es del 48% y el viento sopla desde el oeste a 38 kilómetros por hora en este martes, que tiene una máxima pronosticada de 12 grados, lluvias y nevadas pronosticadas para el cierre de la jornada para horas de la noche y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora para esta jornada en Perito, donde el cielo se presenta mayormente nublado y la máxima, como les dije, es de 12 grados.
Saludos para José Gómez que dice, buen día, buena jornada, vamos los Gardelitos. Lo mismo dice el profe Cristian Vergara. Buen día, buena música, buena compañía, buen tiempo, una buena mañana. Excelente martes, amigo, dice, y el deseo es también de mí hacia el profe y hacia todos los que están sintonizando Radio Nuevo Día a esta hora. Estoy amando demasiado a mi guitarra. Sus cuerdas me atan, no me dejan pensar. En Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, 8 grados 8 la temperatura actual. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bien digo. 7 grados 7 la sensación térmica allí. El cielo se presenta algo nublado. La humedad es del 75% a esta hora y el viento sopla desde el sudoeste, a 8 kilómetros por hora. Máxima de 10 grados para esta jornada en Ushuaia y se esperan lluvias para el cierre de este martes con justamente probabilidades que irán increyendo desde la tarde y hacia la noche. Por la mañana solamente cielo mayormente nublado. Señora, y no le encuentro la solución. Mi mente se cuelga en el rock y no tengo en la vida ninguna ambición más que tocar esta noche. Saludo también para nuestra querida Mariana Oyarzo, preparándome para ir a trabajar. Lindo martes para todos, dice nuestra queridísima Mariana Oyarzo, a quien le mando un abrazo enorme. En Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, la temperatura actual es de 7 grados, una décima. La sensación térmica de 3 grados 5 y el cielo se presenta despejado allí. Mañana agradable en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, humedad del 79% y viento que sopla desde el norte a 23 kilómetros por hora. Este martes tiene una máxima pronosticada de 11 grados y ráfagas de viento que soplarán hasta 60, quizá un poquito más en horas de la noche de este martes 21, que se presenta, al menos por ahora, bastante agradable en nuestras Islas Malvinas, allí al este de nuestra costa argentina. Por último, en base Marambio, en Tierra del Fuego, en la Antártida Argentina, dentro de la provincia de Tierra del Fuego, 12 grados 8 bajo cero la temperatura actual, 21 grados 8 bajo cero la sensación térmica. Cubierto con nevada se presenta el cielo, la humedad es del 59% y el viento sopla desde el norte a 23 kilómetros por hora, a pesar de lo cual la temperatura está muy fresca. 2 grados bajo cero la máxima para esta jornada en la Antártida Argentina, puntualmente en la base Marambio. Hacernos algo de este pozo y arrancó todo de cero y ahora se inclina la balanza y ahora pido que se abra todo porque acabo y de nuevo entero a pedazos pero voy aunque me quemes fuego te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón y ayer tan lejos cosas sin nombre hasta que se apareció todo estalla alguna vez parece todos de pie. Le subí el volumen cero. Hoy es 21 de abril, un día como hoy en el 753 a.C. Mirá hasta dónde me remonto. Según la leyenda Marte, dios de la guerra, engendró a Rómulo y Remo, a quienes el rey Amulio intentó matar.
Los gemelos sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó. Roma fue fundada en el Monte Palatino, donde la loba justamente los había amamantado, y todavía, al día de hoy, la ciudad se erige en ese punto. De hecho, el club AC Roma, donde juega Paulo Dybala, por ejemplo, tiene justamente, y le llaman la loba en honor justamente a esta leyenda. En 1790 nacía en Buenos Aires el almirante Manuel Blanco Encalada, héroe de las guerras por la independencia de Chile y Perú, uno de los que forjó justamente la Armada de Chile y el primer presidente interino de aquel país entre julio y septiembre de 1826. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego. En 1880, después de una salva de 20 cañonazos al vapor Transporte Villarino, este partía del puerto francés de Havre, donde justamente se dirigiría hacia Buenos Aires con los restos del general José de San Martín. Los restos justamente llegarían al puerto de Buenos Aires el 28 de mayo de 1880. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. En 1905 el Club Atlético Boca Juniors jugaba su primer partido de fútbol en la historia, un día como hoy, en la cancha de Independencia Sud, en el que el Xeneize ganó 4-0 a Mariano Moreno. El equipo en ese entonces lució una camiseta blanca con 3 listones negros cosidos a mano, que después fue rediseñado, reeditada por la marca de la Pipa años más tarde. Mark Twain fallecía un día como hoy en 1910 a los 74 años. Escritor y periodista considerado por William Faulkner como el padre de la literatura estadounidense. Las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn fueron sus obras más difundidas en justamente su trayectoria. Y fallecía un día como hoy. En 1926 nacía Isabel II, la reina más longeva de la historia de la monarquía británica. Llegó al trono por un desvío en la línea de sucesión. Su tío, el rey Eduardo VIII, abdicó para casarse con una mujer divorciada, lo cual convirtió al duque de York, el padre de Isabel, Jorge VI, en rey. Así ella se convirtió en heredera al trono. Sirvió en la Segunda Guerra como auxiliar, en la Segunda Guerra Mundial como auxiliar. Y en 1947 se casó con Felipe de Grecia y Edimburgo, quien se convirtió en el duque de Edimburgo. Con su esposo tuvo 4 hijos. En 1952 murió Jorge VI y comenzó el extenso reinado de Isabel II. Los problemas llegaron en 1992, cuando se divorciaron 3 de sus hijos y afrontó el incendio del castillo de Windsor. Fue ampliamente criticada por su comportamiento cuando murió Lady Di en el momento de más baja popularidad de la monarquía. En 2015 superó a la reina Victoria como la jefa de Estado que más tiempo duró en un reinado. Y enfrentó también una interna con su nieto Harry, que renunció a los deberes reales. Enviudó después de 74 años y su hijo Andrés se ve implicado aún en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 96 años tras 70 años de reinado. Nació Iggy Pop un día como hoy, James Newell Osterberg, el ícono del punk, el abuelo del punk como lo llaman, fue líder de The Stooges y luego hizo una larguísima carrera en solitario con 25 discos publicados como Candy, The Passenger, Last for Life, como los títulos más salientes. Nacía un día como hoy en 1947. El mismo día se desarrollaba y culminaba el 4º censo nacional, el primero desde 1914. En ese entonces, en 1947, la muestra había comenzado el 19 de abril, previo. 2 días después terminó y justamente había en ese entonces
o según el censo, ¿no? 15.893.811. 15.893.811. Casi 16 millones de personas, lo cual representó más, más del doble de la población del censo anterior, que había registrado casi 8 millones de personas. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Nacía Carmen Barbieri en 1955, actriz de teatro sobre todo, quien en el tiempo reciente la recuerdo como jurado de Bailando por un Sueño, y no sé si mucho más. ¿Qué más sucedía? Una jornada como hoy, un 21 de abril como hoy, se despedía a los 73 años Manuel Mujica Lainez, uno de los más populares escritores argentinos del siglo XX, que falleció un día como hoy en su casa de La Cumbre, que hoy es un museo. Fue miembro de una familia aristocrática, trabajó en el diario La Nación, y entre sus cuentos se destacan Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires como títulos de los más salientes justamente de su carrera. ¿Qué más sucedía? Una jornada como hoy, en 2016, fallecía a los 57 años por una sobredosis el cantante y compositor americano Prince, quien vendió más de 110 millones de discos a lo largo de su carrera, y Purple Rain fue seguramente su obra más conocida. De hecho, obtuvo un Oscar como banda sonora. Es el Día de la Creatividad, instituido por la ONU para celebrar la innovación y promover el pensamiento creativo multidisciplinar como forma de construir un futuro sustentable y deseable tanto a nivel individual como colectivo. Y de parte de los 22 se lo das al chico cuartetero y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. Un día como hoy, en 2003, también fallecía en Carril-Lerouet Nina Simone, a los 70 años, nacida en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 1933, bautizada como Eunice Kathleen Waymon Entrion. Así era su nombre, larguísimo. Comenzó cantando en una iglesia de su pueblo, y cuando su familia se mudó a Filadelfia, no pudo ingresar al Instituto de Música por ser negra. Se volcó al jazz y al blues, y en 1954 tomó el nombre por el cual sería conocida en todo el mundo. Sus grabaciones le hicieron ganarle el apodo de Suma Sacerdotisa del Soul. Militó por los derechos civiles y se instaló en Europa. Actuó por última vez en 2002, y la muerte la sorprendió 2 días después de recibir un diploma honorario de la Academia de Música que la había rechazado, la Academia de Música Curtis, que la había rechazado por su color de piel. Aunque no los escucho opinar, toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo. En 2023 fallecía Guillermo Calabresa a los 61 años, cocinero, uno de los conductores históricos de Cocineros Argentinos, y también fue compañero muchos años del Gato Dumas, y justamente al momento de su muerte conducía un programa en Canal 9. Y hace un año, a los 89 años, fallecía en el Vaticano el Papa Francisco, o Jorge Mario Bergoglio, como se lo conocía en Argentina, quien justamente venía atravesando un cuadro de salud que lo tenía muy debilitado. Había celebrado el domingo de Pascua con los fieles en la plaza de San Pedro, y un día como hoy, hace un año, nos dejaba con un enorme legado, más allá de la Grey Católica incluso. Hijo de inmigrantes italianos, había nacido en el barrio porteño de Flores el 17 de diciembre de 1936. Fue bioquímico antes de ingresar al seminario. Fue ordenado sacerdote en 1969 y ascendió posiciones en la Compañía de Jesús hasta ser su máximo responsable en este país. Atravesó además los años de la dictadura, envuelto en polémicas por su rol durante el terrorismo de Estado, de las cuales no estuvo exento claramente. Llegó arzobispo de Buenos Aires en 1998 y 3 años más tarde Juan Pablo II lo nombró cardenal. El 13 de marzo de 2013
se convirtió en el nuevo jefe de la Iglesia Católica al abdicar justamente Joseph Ratzinger como papa, o Benedicto XVI, y justamente tomó el nombre de Francisco, aquel 13 de marzo. Fue el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia, recorrió gran parte del mundo, aunque nunca volvió a la Argentina, bregó por la paz en los conflictos internacionales y dejó 4 encíclicas, entre las que se destaca Laudato Si. A su funeral concurrieron líderes de todo el mundo y justamente ha dejado un legado que creo que en Argentina, sobre todo, la historia lo situará como quizá uno de los argentinos más importantes de la historia, aunque en nuestras luchas intestinas muchas veces obviamos valorar justamente la importancia, en este caso, de un líder espiritual mundial que nació en nuestro suelo. Es el Día Nacional de la Higiene y la Seguridad en el Trabajo, así que le mando un saludo a Tito Vergara, a Mati Cesano, a mi amigo Juan Marco Chiramberro. ¿A quién más? Ya se me van a ocurrir los amigos licenciados y o técnicos en seguridad y higiene, a todos en general les mando un abrazo grande. A mi amigo Franquito Pardo, claramente también, entre algunos de los que se me vienen a la mente rápidamente. Esto es Buenos Días Malvinas, en el aire de Radio Nuevo Día, en el comienzo de tu mañana, en el comienzo de la jornada, acompañándote con los principales títulos y ubicándote en tiempo y espacio de lo que sucede justamente un día como hoy, en este caso repasando las efemérides de un 21 de abril. Parece que en el final no me saldré con la mía, mi amor. Saludos para Javi Piate, que está prendido por allí, también para el Pela Quirós, mi viejo, que espero que se haya recuperado de la gripe, que lo andaba aquejando la semana pasada. Y obviamente el saludo para él en este comienzo de jornada. Estás en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del día. Le escuchamos un poquito del Indio Solari y empezamos a repasar los títulos de la jornada. No tengo fuerzas para discutir. Es tan triste esta vez que no puedo hablar. El tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar. Disculpa mis actos de amor. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. Y nunca hay terreno sagrado, amor. Y es difícil no ser injusto con vos. Cuánto es capaz de tu fly, nine, five, six, intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Será un melodrama vulgar. Pasado 2 meses nos consolará. Llorarás con un ojo y con el otro te reirá. Fly, nine, five, six, voy a extrañar tu belleza, es como un resplandor.
Estos Buenos Días Malvinas en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día. 8 grados la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos. En una mañana agradable, soportable al menos en este otoño que por el momento nos viene perdonando bastante la vida, te digo. 4 grados 3 la sensación térmica, cielo ligeramente nublado a esta hora y una humedad del 55% que justamente se presenta en esta jornada de martes 21 de abril. Vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta jornada en el diario nuevodía.com.ar. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. Viales lanzan un paro de 48 horas en toda la provincia de Santa Cruz. Viales provinciales. La protesta incluirá movilizaciones y acciones durante toda la semana con reclamos salariales y laborales. 48 horas de paro los días miércoles y jueves 22 y 23 de abril en el marco de un conflicto que suma también ahora a los viales movilizados. El gremio además declaró que se encuentra en estado de alerta y movilización, anticipando acciones sindicales también para hoy, martes 21 y el viernes 24. Justamente lo que motiva esta convocatoria son pedido urgente o una convocatoria urgente a negociaciones paritarias, cancelaciones de los viáticos adeudados correspondientes a febrero y marzo de este año y el rechazo a la iniciativa legislativa vinculada a la emergencia económica provincial. Además, indicaron que la medida fue definida ante la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades del organismo, advirtiendo la necesidad de obtener soluciones inmediatas para el sector. Ahora vamos a repasar completo todas las movilizaciones, porque hoy hay paro general de ATE también en esta jornada, o todas las medidas de fuerza que se están desarrollando o que comienzan a desarrollarse en Santa Cruz. En tanto, el gobernador Vidal recorrió obras ferroviarias donde trabajan justamente operarios de ICRT, pero en este caso en la zona norte de nuestra provincia, particularmente en la localidad de Jaramillo, donde se encontró con trabajadores y se desarrolla en principio el despeje de la vía para la reactivación del tren, tanto con fines productivos como también turísticos, según indica el parte justamente del gobierno provincial en el tramo Jaramillo-Firroy inicialmente. Se trata de un punto de partida dentro de un plan más amplio que busca recuperar progresivamente el servicio ferroviario, en Santa Cruz, remarcaron desde el gobierno, justamente pretendiendo restablecer la conexión desde Puerto Deseado y hasta Las Heras. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de
ITEA celebró 16 años de vida y proyecta nuevas acciones para Santa Cruz. Ayer, en diálogo con Radio Nuevo Día, con el programa Siempre Llegué Tarde, de Laura Andreone, Silvina Lama, su presidenta o la presidenta de esta fundación, que justamente la Fundación TEA, dialogó con nuestra compañera, destacando el trabajo en conjunto con las familias, nuevas propuestas comunitarias y la continuidad de proyectos gratuitos de diagnóstico y formación. El Instituto de Trastornos del Espectro Autista cumplió 16 años en nuestra ciudad desde su creación y lo celebró con varias actividades que justamente hacen a el trabajo comunitario que desarrolla. Silvina Lamas habló con Laura Andreone y señaló que están felices justamente por haber llegado a estos 16 años. Instituto dentro de la Fundación TEA, hablando de ITEA particularmente, al que definió como el primer gran hijo de la fundación, explicando que se trata de una escuela de educación especial de gestión privada que surgió a partir del impulso de familias que buscaban justamente respuestas para sus hijos ante diagnósticos de autismo en nuestra ciudad, y el cual ha sido el espacio donde muchos de ellos se han sentido no solo cobijados, sino que han podido justamente desarrollar una trayectoria educativa en el contexto justamente necesario para las personas justamente con trastornos del espectro autista. Las noches excesos que corren de más. Pasa de todo en Santa Cruz, y ayer, cuando se notificaba que una mujer llamada Miriam Álvarez era buscada en Caleta, Olivia, minutos más tarde se conoció que había sufrido un accidente en la ruta 3 al sur de esa localidad, justamente cuando se desarrollaba un operativo en su búsqueda. Estaba en shock, según informaron fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, y justamente confirmaron el hallazgo de esta mujer, que fue encontrada en la ruta nacional número 3 al sur de dicha localidad. De acuerdo a la información oficial, esta mujer fue localizada en el sector sur de la ciudad. Se encontraba en estado de shock, según informaron las fuentes judiciales, aunque no trascendieron mayores detalles de su estado de salud. Se pudo saber o se la pudo encontrar rápidamente y saber que justamente estaba allí en la zona del sur o en el acceso sur de Caleta, Olivia. Quedará a constatar justamente las razones que la llevaron a encontrarse en ese estado y allí en ese lugar en el cual justamente había un descampado, o sea, no estaba la ciudad cerca, por lo cual se la encontró perdida, y habrá que establecer por qué sucedió ello. Yo siento que te vas. Pasan las horas, pasan los días. Las noches, excesos que corren de más. Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Y al mirar las estrellas, ya se fue. Un error, tu error, no aprendí la lección. Por volar te perdí, nos perdimos los dos. Y por eso desde lejos siempre
Y como te decía, mañana, miércoles, comienza en este caso un paro de 72 horas definido por ADOSAC en el marco de un congreso desarrollado el domingo pasado, donde justamente definieron la continuidad de la línea de acción o del plan de lucha en, la continuidad de una situación, de un panorama, de una foto que no cambia, que es justamente, por un lado, el pedido de llamado a paritarias y la falta de fechas ciertas justamente para el desarrollo de las mismas. Miércoles, jueves y viernes serán los 3 días de medida de fuerza de la Asociación Docentes de Santa Cruz, que pide que se concluya el congelamiento salarial y que ningún docente esté debajo de la línea de la pobreza. Denunciaron la suspensión de reuniones de la subcomisión laboral por parte del Consejo Provincial de Educación, lo que consideraron una acción extorsiva para disciplinar a los trabajadores. Además, expresaron un fuerte rechazo a la criminalización de la protesta y repudiaron la detención de trabajadores de ATE, como sucedió la semana pasada en Las Heras. Decimos no a la criminalización de la protesta, ningún trabajador preso por luchar, señalaba una de las consignas de la conclusión justamente de este congreso, que determinó 72 horas de paro para la provincia de Santa Cruz. Tus ojos quieren negro, es todo negro. Y sé que lastima, que te quiere hundir más. En un mundo que no encaja, en un tiempo que es tan corto. La píldora de la vida, ¿cuál es? Y conocimos el sábado, reiteramos en realidad una historia que ya conocemos, que hemos repasado en varias ocasiones en Radio Nuevo Día, y particularmente en este caso insistimos en el diálogo con Verónica Condorí, que además es amiga de la casa, oyente de Radio Nuevo Día, referente del merendero comedor Manitos Verdes, que justamente asiste a más de 120 familias. El sábado me tocó estar allí en presencia de la labor que desarrollan estas mujeres y cómo semana a semana la demanda se incrementa justamente por parte de vecinos que llegan por un plato de comida, incluso desde otros barrios. Este proyecto, que inició en principio con fines educativos, debió transformarse en comedor ante la crisis económica, y justamente Condorí advirtió sobre la falta de apoyo estatal, tanto del municipio como de provincia, y un esfuerzo sobrehumano que desarrolla, porque además ella es madre de un niño con autismo, es trabajadora doméstica, muchas veces va a pata o en bondi a laburar, vuelve y se encarga de gestionar los insumos para que las ollas, tanto de merienda en la semana como también el fin de semana, la olla popular, puedan estar garantizadas para las familias que allí asisten. Y justamente el funcionamiento se desarrolla gracias a la colaboración de vecinos anónimos, en muchos casos, que ponen un granito de arena. Por eso instamos a dar una mano justamente en este contexto tan difícil. Un paquete de azúcar, un paquete de arroz, un paquete de cacao son suficientes, necesarios y suficientes, porque cada granito de arena puede aportar justamente lo necesario para que al menos el trabajo de estas mujeres no sea tan arduo y no tengan que encargarse de conseguir los insumos, de gestionar cada una de las ollas, sino que al menos por lo menos se puedan dedicar solo a cocinar, porque además hay que conseguir el gas
para desarrollar las ollas, porque no tienen gas natural claramente. Y es un laburazo que desarrollan estas mujeres, y doy fe de esto y me hago cargo en primera persona porque las conozco y porque sé que trabajan de corazón y para su barrio. Por eso podemos ayudar. Si tenés donaciones para hacer y te queda muy lejos el barrio, en Fañana 123, acá en Radio Nuevo Día, recibimos tanto insumos para la campaña de invierno, que son buzos, campera, bufanda, botas, lo que sea, que también están desarrollando una campaña de invierno, o bien alimentos para meriendas y o las ollas populares. 2966 61 65 38. 2966 61 65 38 es el número de Vero Condorí. Se comunican directamente con ella sin intermediarios y le consultan en tal caso qué es lo que pueda llegar a necesitar. El alias es comedor.manitosverde. Manitos Verde. Comedor.manitosverde es el alias por si querés hacer tu aporte económico para que estas familias puedan seguir alimentándose y estas mujeres puedan desarrollar su labor solidaria sin tener que peregrinar justamente para poder hacer una olla popular. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual espero en algún lugar, espero. Y atención que si tenés un vuelo en la jornada de hoy, si tenés que viajar, tenés que estar atento porque tanto ATE como trabajadores de la ANAC, del organismo de aviación civil, están de paro en la jornada de hoy y habrá demoras en vuelos, incluso posibles cancelaciones por reclamos salariales vigentes justamente por parte de estos organismos. Hoy hay medida de fuerza justamente impulsada por ATE y ANAC, que incluyen asambleas. De hecho, el paro general nacional de ATE irá hacia el aeropuerto, al aeroparque Jorge Newbery, para acompañar justamente a los trabajadores de ese ámbito para que puedan justamente tener una recomposición salarial acorde. No existe voluntad para avanzar en una recuperación salarial, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, quien advirtió que se profundizará el plan de lucha si no hay respuestas del Ejecutivo. Supiera a dónde ir, intentaría jugarme solo para poder seguir. Llega hasta la cima de todo. Sentirse vivo, llegar hasta la inmensidad para sentirse vivo. Esto es Las Pelotas. Si supieras, en Radio Nuevo Día son las 8 de la mañana con 4 minutos. Te dejo con una buena canción y enseguida continuamos. Los ruidos, los autos se van.
Presta atención. Elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 4015 58 o al 2974 0315 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota y A. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Nuestro compromiso. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Yo soy Charlie.
Vamos a parar un ratito después de esta para cambiarnos nada. Vamos a cambiarnos nada. El día que apagaron la luz. Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, en el comienzo de tu jornada. Son las 8 de la mañana, 16 minutos en la República Argentina y empieza a salir el sol, poco a poco va amaneciendo en Río Gallegos, aquí al sur del mundo. Baja la temperatura un poquito también, pero sube la térmica, apenitas igual. 7 grados 8 la temperatura actual, 4 grados 4 la sensación térmica, cielo algo nublado en esta mañana de martes 21 de abril, humedad del 56% y viento que sopla desde el noroeste a 23 kilómetros por hora. Ya te conté que la máxima para hoy es de 14 grados y que será una jornada con viento de intensidad media que se incrementará hacia la noche cuando además caigan o se
presenten algunas lluvias aisladas en esta jornada. Y el tema de estos últimos días, sobre todo, también fue tema de columna ayer en Fuera de Contexto, respecto de el uso de redes sociales, sobre todo en la adolescencia, y cómo esto está incidiendo en el día a día del ámbito educativo, sobre todo, porque ya desde la semana pasada venimos asistiendo a postales nada normales en nuestra habitualidad, con policías patrullando los colegios, incluso en algunos casos en el ingreso o en el establecimiento mismo, por amenazas que se replican en redes sociales y que hicieron en algunos casos que se terminara suspendiendo la jornada, el dictado de clases normal. Ayer pasó en Caleta Olivia, en la escuela 14, si no me equivoco. Y justamente en Caleta Olivia están reforzando la seguridad, particularmente en una institución, en el ingreso y egreso de estudiantes, tratando de que esto se desarrolle de manera normal y obviamente tratando de evitar riesgos. El Ministerio de Seguridad, en conjunto con el Consejo Provincial de Educación, desplegó un operativo, en este caso en el Instituto Secundario Marcelo Espínola de Caleta Olivia, para resguardar a la comunidad educativa. Señalaron un dispositivo que estuvo a cargo de la Guardia de Infantería de la Policía Provincial y cuyos efectivos se apostaron en el establecimiento para acompañar los horarios de ingreso y de egreso de los estudiantes, buscando evitar cualquier situación que altere el orden público. Pero miren a lo que hemos llegado, ¿no? Por bromas virales que uno no sabe, ¿no? Hasta dónde claramente uno entiende que es incierto, o nadie podría asegurar hasta dónde es una broma y hasta dónde puede llegar a suceder, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente reciente de Santa Fe, del pueblo de San Cristóbal. Estos challenges virales han trastocado la normalidad del desarrollo de clases desde hace más de una semana en Santa Cruz y obligado en muchos casos a suspender el dictado de clases, pero en este caso además suma la presencia policial en la institución y particularmente de infantería, algo llamativo que sigue replicándose en distintos establecimientos educativos. En Gallegos, 5 escuelas habían sido la semana pasada blanco de advertencia. Y recordarán ustedes que el anuncio venía por pintadas en la pared de los baños donde decían: no vengan a la escuela mañana, va a haber un tiroteo. Y esto sucedió incluso hasta la jornada de ayer, 20 de abril. No se descuiden que no se perdona a nadie. Señalaba una pintada en el baño del secundario 19 allí en Alvear y Los Pozos. También en un establecimiento acá enfrente de la radio, sobre calle Fañano, en el Colegio Salesiano, 25 del 4, tiroteo, no vengan, no es joda. Y todas esas, ese tipo de pintadas se han ido replicando a lo largo del país. Y en este caso se aclara que esto no es un juego, sino un delito. Enviar, compartir o publicar mensajes de amenazas o tiroteos pueden tener consecuencias reales, señalan, y que justamente inflige varios artículos del Código Penal de intimidación pública, amenazas y apología del delito, por lo cual se pide que tanto en los hogares como también a los jóvenes que navegan en redes sociales y que pueden ver, tanto como ven
los challenges que los invitan a hacer ese tipo de desafíos, también puede leer las noticias que señalan que esto no debe hacerse. Hay que llamar a la razón y a la calma entre todos y parar esta situación que para nada graciosa ha resultado y es peligroso, fundamentalmente peligroso. Desde la madrugada, desde las primeras horas en realidad de este martes, ATE bloquea el aeropuerto del Calafate en reclamo de paritarias, afectando la actividad aérea allí en esta localidad, en el marco de un paro nacional y una jornada de lucha en aeropuertos de todo el país. La medida se inscribe dentro del reclamo por la apertura de paritarias en todos los niveles del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, en un contexto de creciente conflictividad social. En este caso, ATE determinó parar allí, en el Calafate. Desde el gremio señalaron que la falta de actualización salarial impacta de lleno en el poder adquisitivo. Cada día que se demora la discusión salarial, se profundiza el deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias, señalaron, al tiempo que reafirmaron este plan de lucha y estas medidas de fuerza, señalando que sin paritarias no hay paz social, y justamente ya en la madrugada de este martes se hicieron presentes allí en el Calafate, en el aeropuerto, particularmente desde ATE, y reclaman la apertura de paritarias, como lo dije y lo reitero, en las distintas esferas del Estado, tanto nacional como también provincial y municipal. Vivías lejos, nunca supe bien si tenías nombre, me lo olvidé. Son las 5 y Palermo tiene poco que contar. En casa hay 2 vinos si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos, fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Digamos poco, preciosa, y brindemos por lo que viene y se va. Por ser de estreno el asunto no estuvo tan mal. No hay de esos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto a los vidrios de un vaso, mientras desayunas un papel y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo
una oreja a la soledad. No digas nada, preciosa, y brindemos por lo que viene y se va. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana de martes, donde ya está Fernando Tornó en la redacción del diario Nuevo Día también, como te dije anteriormente, y saludo a nuestros compañeros Lorena Aro en redes y Tony Villanueva en la redacción. Ya están a todo ritmo, de hecho estoy viendo de pronto un montón de notas, tac, 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 porque así trabajan estos muchachos, tienen los dedos prendidos fuegos. Municipales de Santa Cruz tuvieron un aumento por decreto, pero no saben de dónde provienen los recursos. Justamente ATE denunció un aumento del 8% por decreto en los antiguos, cuestionando la falta de información, mientras continúan las medidas de fuerza en esa localidad. Justamente cuestionaron la decisión y denunciaron la falta de transparencia en el manejo de fondos. Roxana Marchena, paritaria de gremio, explicó que el incremento se dio luego de una negociación fallida. Reclamos por falta de información y además ruptura del diálogo por parte del Ejecutivo, según señala ATE. Fue un 8% decretado. Estábamos 3% con retroactivo a diciembre, que quedamos en noviembre, señaló, y el intendente o la intendente se negó, dijo que no tenía fondos. La dirigente señaló que el conflicto escaló durante las reuniones paritarias. Comenzamos con medidas de fuerza en una paritaria en la que se retira el Ejecutivo, quien dice que fue violentada. Se retira de la mesa y ocurre otro conflicto donde exigimos al Consejo Deliberante una interpelación al Ejecutivo porque no muestran los números, señaló la paritaria. No sabemos de dónde sacaron la plata porque no muestran ningún número. Supuestamente sola no podía, aportó la provincia, señalaron desde ATE en este caso, en el conflicto salarial o en el marco de una negociación salarial que se desarrollaba en los antiguos, pero que finalmente tuvo aumento por decreto. Comerse un marrón. También en el ámbito municipal hay más novedades, porque hay varios municipios que ya han establecido su acuerdo de pauta salarial para este año, o al menos para esta parte del año. Porcentajes entre el 5 y el 20%, en algunos casos en cuotas. Por ejemplo, en el Calafate, donde se estableció un acuerdo de incremento salarial de un 20%, en 4 cuotas de 5%. En Puerto San Julián se acordó un aumento del 18%. En el caso de El Chaltén, un 17,7%, con 2 bonos adicionales, mientras que Pico Truncado acordó un 15,7%. Recordemos, no lo había dicho hasta aquí, pero bien vale la pena, hoy por la tarde es la paritaria municipal acá en Río Gallegos. Habrá que estar atentos si hay ofertas, si finalmente se acepta, si hay acuerdo o si requerirá de algunas instancias más de negociación. Dije el Calafate 20%, San Julián 18%, el Chaltén 17,7% y Truncado 15,7%. Un poco más abajo o bastante más abajo, el acuerdo alcanzado en 28 de noviembre con un 5% de recomposición salarial, que en realidad es una continuidad del 2025. En el caso de los antiguos hay un 8%, en este caso por decreto, como lo decía, y en Comandante Luis Piedrabuena un 10%, al igual que en Caleta Olivia, que tiene todavía una deuda desde agosto del año pasado de un 15%. ¿Se sumará Río Gallegos a estos municipios? Hoy lo sabremos. Tengo la respiración. Es un día tan claro, en busca de historias felices. Felices será el día en que pise firme.
2966-516051, el número al que me puedes escribir. 2966-516051. Saludo a Liliana Estrada, que hace rato me saludó en Facebook. El abrazo para ella también y para todos los que se suman en YouTube. Si estás en YouTube, deja tu like en esta transmisión, que me ayuda, nos ayuda. Y si no te suscribiste al canal de Nuevo Día, que ya tiene más de 6.000 suscriptores en YouTube, estoy diciendo, suscríbete. Por favor, te pido, suscríbete y deja tu like. Nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bajo un árbol vi atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar mi destino. Nada escapa, nada muere. Hoy a partir de las 9 de la mañana, en un ratito nada más, comienzan los Juegos de la Integración Patagónica en nuestra ciudad, con escalada, tenis y... me falta una disciplina, escalada, tenis y gimnasia, que se desarrollan en nuestra ciudad, en tanto que taekwondo y lucha se desarrollan en Caleta Olivia, mientras que también en Río Grande y en Ushuaia, en la provincia vecina de Tierra del Fuego, 50 deportistas santacruceños estarán desarrollando también su participación representándonos. En el caso de levantamiento de pesas, levantamiento olímpico, tenis de mesa convencional y también para personas con discapacidad, tiro con arco en ambas modalidades y bádminton. Son los deportes que justamente representarán o tendrán representantes santacruceños allí en Tierra del Fuego en el marco de estos Juegos de Integración Patagónica que, a diferencia de EPADE de Araucanía, incluyen disciplinas, modalidades que son individuales. Como les digo, levantamiento olímpico, tenis de mesa en sus dos modalidades, convencional y no convencional, o para personas con discapacidad, tiro con arco y bádminton. Allí hay deportistas de nuestra ciudad, de Caleta Olivia, de Puerto San Julián, de Perito Moreno, de Las Heras, de Puerto Deseado, Río Turbio, 28 de noviembre y Puerto Santa Cruz, con una extensísima, creo que los antiguos nomás faltaría, y estamos casi representados por la totalidad de la provincia. Obviamente con los deportistas viajaron entrenadores, asistentes y acompañantes que forman parte de esta nutrida delegación que ya comienza a competir en la jornada de hoy en la vecina tierra sureña de Tierra del Fuego. El burrito sencillo va solito al corral. Buscando el amo bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar?
Esto es Buenos Días Malvinas en el aire de la 100.9 en Radio Nuevo Día, acompañándote como cada mañana, salvo ayer, no vamos a insistir en el tema, salvo ayer y listo. Saludando a los amigos de YouTube, a los que le pido que dejen su like ahí en la transmisión, suscríbanse al canal si no están suscriptos, o escríbame también al 51 60 51 2966 51 60 51 es el número de la radio, lo podés agendar y nos tenés presentes todo el tiempo. Viene la vuelta del perro, mandás un mensajito. Está fuera de contexto, mandás un mensajito. De cualquier o a cualquier horario lo recibiremos y lo abrazaremos. Lo voy a dejar con un poquito más de música en la continuidad de este martes 21 de abril. Para que empieces a sacudir el espíritu, te voy a dejar con algo movido, algo que amerita en este caso poner en esta mañana para que vos puedas arrancar, sacarte la modorra, activarte, empezar a saltar y dejar atrás la pachorra que te invade en este comienzo de jornada, de martes en este caso. A mí también se me tilda la compu, perdón, estoy a dos manos. Dije algo que mueva el espíritu. Este tema me encanta. Se llama Tequila, me vuelvo loco. Esto es Buenos Días Malvinas. Enseguida continuamos con más información. Se pasan las horas
Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día. Si esto no te energizó, si esto no te levantó, si esto no te predispuso a arrancar este martes con una patada en la piña, no sé qué hacer por vos, discúlpame. Pero de todas formas, te comparto un poquito de los abuelos de Granada. Entonces así es el calor. Ni me acuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena y el rumor de la calle, ajá. Poco me interesa aquí. Bajo el sol, aquí hace tanto calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. La del medio está buena, ajá. Yo me siento muy bien también, la apacible vereda, ajá. La vida se renueva aquí. El sol, aquí hace tanto calor. No me saques de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Quiero enterarme de nada hoy. Así es el calor. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, 2966-5160-51. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, donde también nos podés sintonizar, podés compartir, podemos intercambiar. ¿Qué noticias del ámbito nacional hay a esta hora para contarte? Apartaron a un juez que debía definir el pedido de detención contra el Chiqui Tapia y Pablo Tobillino. El magistrado es Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón. La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA y el tesorero de dicha institución, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Tobillino, respectivamente. En un nuevo capítulo de esta investigación judicial, Sebastián Argibay, magistrado, que estaba a cargo del expediente, fue apartado justamente de la causa. El fiscal federal Pedro Simón había impulsado un pedido de detención en el marco de la causa o de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos. El apartamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez en una causa en la que viene generando tensiones y movimientos judiciales que justamente, si bien no veo yo que en la AFA este cimbronazo se sienta fuertemente, quizás más mediático por el momento digo, pero puertas adentro de la institución del fútbol que rige el fútbol argentino, uno verdaderamente no ve que haya un descalabro como cuando falleció Julio Grondona y nadie sabía qué hacer básicamente con el devenir de la AFA. En este caso todo parece continuar por su senda y de hecho Pablo Tobillino dio declaraciones en las últimas horas que vive con 5 millones de pesos por mes más o menos, aunque parecería que esto no le alcanza, y desde la justicia dicen, ¿5 millones? ¿Estás seguro? Porque me parece que manejaba bastante más guita de la que estás declarando. En definitiva, ahora la novedad de última hora es que apartaron al juez que debía determinar si el pedido de detención del Chiqui Tapia y de Tobillino tenía lugar o no. Siento que tu cuerpo me persigue y en mi mente las razones de mi alma se amontonan. Y las frases de un pasado hecho sombras, ya sin luces invisible, busco un sol que me encandile. Se renuevan esperanzas, las pasiones encantadas de volver a ver
una vez más. Hoy continúa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y declara a Giannina Maradona, una de las hijas del 10, en este juicio en el que se espera un careo con el doctor Leopoldo Luque. Justamente la menor de las hijas, o de las primeras dos hijas del 10, comparecerá tras la suspensión de su testimonio en la audiencia anterior de la semana pasada, mientras que el neurocirujano continuaría con su estrategia de demostrar o para demostrar su supuesta ausencia. 4 testigos declararán este martes en la tercera audiencia por la muerte o por el juicio tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque vuelva a comparecer para refutar a los citados. Además de Giannina Maradona, justamente quienes están en condiciones de exponer ante los jueces son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que estaban dispuestos a declarar en la semana pasada cuando la audiencia se terminó suspendiendo. El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Diego Maradona en su habitación del Country San Andrés, Lucas Rodrigo Borges, jefe de la Policía de Zona Norte, y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son otros 3 citados para la audiencia que va a comenzar en un ratito nada más, a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se extenderá justamente en el repaso de la declaración o en una nueva oportunidad de declaración de Giannina Maradona, que ya había declarado en el primer juicio que finalmente se terminó suspendiendo y ahora deberá volver a pasar por este proceso que seguramente tanto para ella como para su familia sea sumamente doloroso, pero necesario para buscar e intentar encontrar justicia por Maradona. Mucho más, yo quiero más, mucho más, yo quiero más de lo que me podés dar, mucho más de lo que me podés dar. Y hay consultoras que ya empiezan a proyectar la inflación de abril, que exhibiría una desaceleración frente a la de marzo, según indica la Agencia de Noticias Argentinas, en este caso por menor presión de los alimentos y también obviamente la cuestión de la estacionalidad, particularmente con el tema educación, seguramente bajará el promedio, aunque sabemos, muchachos y muchachas, que hay veces que estos coeficientes no reflejan lo que nos pasa día a día. La inflación durante la primera mitad de abril marca una desaceleración frente a la de marzo, o la cual se da por una menor presión de alimentos y bebidas, pero el arrastre de la suba de los combustibles por la guerra en Medio Oriente dificulta que perfore la inflación el piso del 2% a corto plazo. 3,4% fue en marzo pasado a nivel nacional la inflación, que registró el pico más alto en los últimos 12 meses, mientras que el gobierno y los analistas privados relevados por Agencia Noticias Argentinas coinciden en que en abril habrá un alivio estadístico que se encontrará seguramente por debajo del 3%. En esta fiesta que llega a su fin, pido disculpas, aunque sea tarde, que seas feliz, que seas feliz. Sin querer, alguna vez vos me hablaste y yo no te escuché. Sin querer,
escape sin dar explicación. Sin querer, alguna vez te ilusioné. Hoy bailo solo en esta fiesta que llega a su fin. Pido disculpas, aunque sea tarde, que seas feliz. Que seas feliz. En términos de noticias nacionales, durante el Consejo Federal de Salud, el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud, presentó a las jurisdicciones, a las provincias, el proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental, donde justamente, además, se compartió un nuevo cronograma de distribución de vacunas del calendario acordado por la Organización Panamericana de la Salud. Y allí estuvo la ministra Lorena Ross, quien justamente es la titular de la cartera provincial. Mario Lugones encabezó el nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud, donde justamente el Ejecutivo, mediante el ministro de Salud, presentó el proyecto modificatorio de la Ley de Salud Mental y además justamente este nuevo cronograma. La presentación de la modificación del proyecto o de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, estuvo a cargo de la directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, quien compartió con los ministros algunos detalles de esta propuesta presentada ante el ante el Congreso de la Nación, con el objetivo de lograr la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual señalan no encuentran suficiente amparo. La funcionaria destacó que para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la realidad asistencial de cada jurisdicción, las necesidades expresadas por los pacientes y sus familias y la experiencia y los aportes de los profesionales de la salud y actores justamente que intervienen en estos casos, tanto en el ámbito judicial como también en el legislativo. Uno de los puntos centrales de este proyecto pretende facilitar el proceso de internación ante situaciones de riesgo a fin de evitar casos de homicidios, suicidios y agresiones a terceros, lo cual justamente quedó expuesto en este caso ante los ministros de salud de cada provincia, y habrá que seguir de cerca este tema porque es importante la salud mental, es importante ocuparse de la misma y veremos de qué manera lo hace este gobierno nacional. Todos caemos, todos soñamos, todos pasamos por el... En el marco del Congreso de la Nación, La Libertad Avanza inició la discusión en comisión. En la jornada de hoy inicia en realidad con presencia de funcionarios de la ley Hojarasca. Este proyecto también pensado y diseñado por el actual ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, que impulsa justamente esta medida. Este martes a las 15 se reunirá el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden Mayorazzi y Santurio, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo, de hecho. Está previsto que asista Matías Fariñas, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y exdiputado nacional. El proyecto busca eliminar 100 leyes consideradas por el gobierno como obsoletas que limitan las libertades de los ciudadanos. Además, la iniciativa quita el financiamiento del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios, entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero, por ejemplo.
También se deroga la figura o una ley del gobierno de Juan Domingo Perón que impone pena de prisión para los argentinos que defiendan en ámbitos internacionales los derechos humanos en el país. Además, otra del gobierno de Onganía, de la dictadura de Onganía, en la cual señalaba que el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad del papel de diario. Leyes, en algunos casos, que datan de otras épocas de Argentina y que en el caso de Federico Sturzenegger y compañía entienden que deben eliminarse. Quien tenga dudas que se las mete en el O. Una vez más te lo demuestro en el escenario. Llegó el Dante, el visionario, el mercenario. Quiero rapear y cantar, tocar la guitarra y saltar, y a los puristas evaporar una vez más. Y KB, no creo que vuelva, así que no pregunten más y pásenme la hierba. El futuro abrió sus puertas, rebobinen sus cabezas, vean mis goles en cámara lenta. Como te decía, se cumple un año hoy de la muerte del Papa Francisco y las misas y homenajes tienen como epicentro la Basílica de Luján, aunque también la iglesia de San José de Flores, donde serán algunos de los escenarios más importantes, donde se recordará al Santo Padre. Justamente hoy habrá misa, caravanas y actos en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires y el país. La Iglesia Católica como institución eligió a Luján para recordar a Jorge Bergoglio con el objetivo de renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado y que llevó adelante desde el Vaticano durante 12 años de papado. Por ello, la Conferencia Episcopal Argentina realizará una misa a las 5 de la tarde en la Basílica de Luján, que estará presidida por Monseñor Marcelo Colombo bajo el lema de memoria agradecida y compromiso misionero. En manos de represores, dictadores, en honor a los privados de su libertad, justamente en honor a la vida. Oh, Buenos Aires, Argentina, Villurquiza, pero el mundo es mi familia. Llegó el Dante, Pelagato. Ponete las pilas. Son las 9 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Esto es Buenos Días Malvinas y te acompaño hasta las 9:30 en el aire de Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, en la antesala de lo que en un ratito nada más será Arriba al Día, con Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo, que esperemos que se haya recuperado de la garganta, y Héctor Mancilla, que ya no ve fútbol. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé, que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función.
Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Ciro. Entre la gente sonriendo vas, cuánta anestesia que te mandas, quedas en cuanto a la idiotez, garganta profunda, cuando les gusta es solo glamour, vas olvidando este lado al sol, abrí los ojos de una vez, no estamos oscuras, todo se cae y ahí estás. Por ahí nada entendés, siempre estás en otra. ¿Qué te puedo decir? Podés ya no existir. Y la ignorancia es tu perro fiel. Cada minuto que te perdés es un ladrillo en la pared, dejándote solo. Cuando les gusta es solo glamour, vas olvidando este lado. Esto es Buenos Días Malvinas, son las 9 de la mañana, 12 minutos en este martes 21 de abril y te acompañamos por 15 minutitos, un poquito más, 18 minutitos más en el aire de Radio Nuevo Día, antes que se vengan los excelentísimos Rodrigo Arredondo, Leandro Dolan y Héctor Mancilla, junto con Rodrigo Polón y Brian Álvarez, para hacer una vez más Arriba al Día en su 11ª temporada. En términos de noticias internacionales, abrimos una ventana al mundo mirándola desde aquí, desde Río Gallegos, desde este punto al sur de la República Argentina, y centrados todavía en lo que continúa siendo la guerra en Medio Oriente, aunque sabemos que estamos en un compás de tregua. J.D. Vance viajará a Pakistán, el vicepresidente estadounidense, para negociar la paz, pero Irán no confirmó su presencia y de hecho señalan no estará en dicha mesa de negociación. La presencia del vicepresidente busca forzar un acuerdo antes del vencimiento del alto al fuego. Y justamente desde Pakistán, el mariscal de campo, el capo de la guerra de Pakistán, Munir Asir se llama, si no me equivoco, levantó el teléfono directamente y lo llamó a Donald Trump y le dijo, escuchame una cosa, ¿vos querés que haya un acuerdo de paz? ¿Vos querés que se termine el tema por estos lados? Bueno, tenés que levantar tu bloqueo al estrecho de Hormuz. Si no, no va a haber negociación posible. Asim Munir, así se llama, llamó personalmente a Donald Trump y le dijo
que el bloqueo estadounidense en Hormuz seguía siendo el obstáculo fundamental para alcanzar un acuerdo final con Irán, lo que llevó al presidente norteamericano, según señala Kevin Bryan, un analista internacional argentino. Donald Trump le dijo que considerará realmente levantar este bloqueo a los puertos iraníes de cara a las nuevas conversaciones que pretenden desarrollarse en la capital pakistaní, en Islamabad, en el marco de la búsqueda de paz en Irán. Justamente, a pesar de este despliegue diplomático de la Casa Blanca, desde Irán no confirmaron su presencia en la mesa de negociaciones, lo que vuelve un compás de incertidumbre dentro de esta eventual negociación. El objetivo fundamental de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, es entablar una segunda ronda de conversaciones para evitar el reinicio de las hostilidades, mientras que Pakistán ya puso en marcha un estricto operativo de seguridad para recibir a las comitivas, tanto la iraní como la estadounidense. Por su parte, Esmail Bakai, el portavoz de la Cancillería iraní, enfrió las expectativas, asegurando que su país no tiene planes confirmados para participar del encuentro, cuestionando la seriedad de las propuestas estadounidenses. El cese al fuego concluye hoy a las 9 de la noche hora argentina, por lo cual la carrera a esta hora es todavía más a contrarreloj para ver si se alcanza un acuerdo definitivo o prorrogar al menos esta tregua que hoy rige justamente sobre la región, o si se reinician las hostilidades. Irán, por su parte, como les digo, señaló que es muy improbable que se extienda el alto al fuego. No envió ninguna delegación finalmente a Pakistán, esto es información de última hora, según informó la cadena estatal de televisión IRIB. Hasta el momento, ninguna delegación diplomática iraní, ya sea principal o secundaria, ni ninguna misión inicial o de seguimiento ha viajado a Islamabad, Pakistán, para las conversaciones. Señalan que es muy improbable que se extienda el cese al fuego, es decir, que haya una prórroga a esta tregua, y si Irán no se sienta a la mesa de negociación, muy probablemente las hostilidades, es decir, los tiros, los cañonazos, los misiles, vuelvan a ser parte del paisaje. Tengo la respiración. Sin día tan claro. En busca de historias felices. Felices será el día en que pises firme. Sin cadenas sobre los pies. 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 En tanto, Javier Milei, mientras esto se desarrolla, está justamente en Israel, aún hoy continúa en justamente tierra israelí, donde cantó Nino Bravo, cantó una canción de Nino Bravo, no cantó Nino Bravo particularmente, lo repasamos el otro día, ya está fallecido hace rato, pero estuvo en Israel, estuvo en el Muro de los Lamentos una vez más, creo, si no me equivoco, por tercera vez estuvo allí, fue de visita justamente al Muro de los Lamentos, participó en actos por el Día de la Independencia israelí y además recibió un reconocimiento por su respaldo al país durante su conflicto en Medio Oriente. Además, audiencias privadas de gran relevancia, según señalan, destacando, de hecho,
una cita, un encuentro con Benjamín Netanyahu que se produjo en la jornada de ayer cuando el premier israelí lo recibió justamente en la residencia oficial y lo convocó a seguir apoyando a Israel justamente en esta situación. En ese marco, el presidente de Israel, que no es el primer ministro, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le entregó la medalla presidencial de honor a nuestro presidente Javier Milei, máxima distinción civil del país, que reconoció justamente al mandatario argentino. Reconoció un liderazgo audaz en el mandatario argentino y le agradeció además su apoyo inquebrantable desde que asumió la presidencia en 2023. Destacó su compromiso con la familia de los rehenes en la Franja de Gaza y la postura clara que tomó a nivel internacional, que es pro-israelí, por si alguno no lo sabe, vale la aclaración. Recibió justamente, o fue otorgada de esta manera, la medalla de honor, con el honor que se merece, señalaron, y que además lo tomó como un gesto de la consolidación de la amistad entre ambos pueblos. Gracias a que el pueblo argentino volvió a elegir las ideas de la libertad, hemos retomado la senda de Occidente, de los valores judeo-cristianos y de todo aquello que nos hizo grandes como civilización. Y entre todo aquello que recuperamos, pocas cosas son más destacables que el estrecho vínculo de amistad entre nuestras naciones. Una fraternidad que siempre existió pueblo a pueblo, que ningún gobierno pudo quebrar y que hoy se presenta más fuerte que nunca. Argentina e Israel representan cada uno desde su lugar la misma causa, la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto, donde hoy la oscuridad se cierne incluso sobre todos los pueblos que supieron ser libres, dijo Javier Milei en el marco de esta tercera visita oficial a Israel, que a su vez coincidió con las celebraciones por el 78º, es decir, 78, Día de la Independencia Israelí. Ratificó el traspaso de la Embajada Argentina a Jerusalén, decisión que calificó como parte de un retorno a los valores judeo-cristianos. Como Moisés le dijo al pueblo de Israel, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, escogerás la vida. Por eso queremos que la amistad entre Argentina e Israel perdure en el tiempo. Primero, por lo que representa para los dos pueblos que comparten valores, un legado y una visión de futuro, pero sobre todo como un símbolo de que aún en los tiempos más oscuros el bien termina prevaleciendo, siempre y cuando permanezcamos unidos. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen, dijo Javier Milei ayer en tierras israelíes. ...9:23 de la mañana... ...che, no aparece nadie por acá... ¿Qué pasa con mis amigos de Arriba al Día? Bastará solo con verlos en esta mañana para alegrarme. Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Un
21 de abril como hoy en 2009, Argentina realizaba su presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, cumpliendo con el artículo 76, párrafo 8 de la CONVEMAR, designando el límite exterior de las áreas del lecho y subsuelo que comprenden su plataforma continental reclamada, incluyendo a las islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, Rocas, Aurora y Clerk como parte de la plataforma argentina, en el argumento o en la continuidad de la exposición de argumentos que ratifican la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Un 21 de abril como hoy se realizaba esta presentación ante la Convención de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, justamente reafirmando la posición argentina sobre justamente nuestro suelo, sobre las Islas Malvinas. Esta es la efeméride malvinera del día de la fecha. A través de tus ojos lo escucho una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Por este sol te entrego toda mi vida. Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente, bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente. Just for you, girl, there's nearly nothing that a man wouldn't do, me say. Just for you. Estos Buenos Días Malvinas en el aire de Radio Nuevo Día, en la continuidad de o en el inicio en realidad de la programación de este martes de el 100.9 o la 100.9 que te acompaña durante tu mañana, tu mediodía y tu tarde y la noche incluso también, obviamente, que justamente hace más de 10 años hacemos desde este espacio de trabajo, desde la cooperativa Nuevo Día, que encabezan Beto Barría, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y quien te habla, y con un grandísimo equipo de trabajo, como lo señalo cada mañana, con Lorena Aro a esta hora en redes, con Fernando Tornú y Tony Villanueva en redacción, con María Oviedo en ventas, y ahora se sumará también otra parte fundamental de este equipo de las mañanas de Radio Nuevo Día. A ver qué dicen los muchachos de Arriba al Día. Hoy, ya te anticipo, hay sorteo de Nucha, así que estate atento porque te podés ganar. No sé si es una merienda o un almuerzo en este caso, pero si te quedas escuchando Radio Nuevo Día, te vas a enterar de todas las novedades que ofrecerá la continuidad de este martes. En un ratito nada más comienza en el Tribunal Superior de Justicia, es una sesión por la apelación en el marco del caso Coquito Oyarzo. Así que estaremos seguramente dándonos una vuelta por allí para atender a lo que suceda justamente en el marco de esta audiencia y esta jornada importante para sobre todo la familia de Rodrigo Coquito Oyarzo, quien falleciera justamente fruto de un choque producido por un agente de tránsito municipal hace ya 3 años, 2 años y alguito, y que justamente todavía peregrina en la justicia su causa. Mi nombre es Julián Quirós y es un placer acompañarte cada mañana. ¿Es difícil? Ahí a veces sí, pero aquí estoy con la alegría posible a esta hora del día, acompañándote con el mayor de los compromisos de informarte, pero también
de, obviamente, malvinizar en esta propuesta que jornada a jornada, en la mañana de la 100.9 te acompaña en el inicio de tu día. Mañana nos reencontramos a las 7 y alguito de la mañana, 7 y cuarto más o menos, 7 y 10, 7 y 5. Y hoy a las 7 de la tarde volvemos con esta propuesta, o con otra propuesta en realidad, que se llama Rock and Gold. Me voy al móvil, me voy a la calle, ustedes se quedan en compañía, en la excelente compañía de Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla, que hacen desde ahora y en adelante Arriba el Día en su 11ª temporada. Cuídate mucho, portate bien. Mañana volvemos a encontrarnos en la continuidad de nuestra labor periodística de cada jornada. Mi marea, te marea, sé que sientes que yo te busco, nena, en mi navío errante. Y después de la tormenta ya no soy el de antes. Siento que respiras, que a tu entraña yo me acerco. Siento tu latido, siento el calor de tu cuerpo. Tierra prometida, la quimera, un nuevo suelo donde se respira solo el olor de tu pelo. Soy un náufrago y siento que mi alma se desmaya. Mira, necesito respirar entre tus playas. Tu estrella me guía y en la brisa me respondes. Pero dame una señal que es más difícil si te escondes. Dime a cuántas millas estoy de tu orilla. Si navego nado hacia el otro lado, flotando en el medio de tu mar me tienes. Dime si yo voy o dime si tú vienes. Dime a cuántas millas estoy de tu orilla. Si navego nado hacia el otro lado, flotando en el medio de tu mar me tienes. Dime si yo voy o dime si tú vienes. Si tú vienes. Dime si tú vienes. Si tú vienes. ¿A cuántas millas estoy de tu orilla? ¿A cuántas millas estoy de tu orilla? ¿A cuántas millas estoy de tu orilla? ¿A cuántas millas estoy? Dime cuántas millas estoy de tu orilla. Solo tengo para redoblar la apuesta, loco. Me queda un último invitado, una persona que se ha acercado muy desinteresadamente, loco. Sin duda va a despertar una ovación desde el corazón de Divididos. ¡Ricardo Mollo!